Ave María Purísima, saludos queridos televidentes, bienvenidos a este su programa María, Corazón de la Iglesia, desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Con ustedes les habla el Padre Luis Alberto Colón Rivera de los Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen del Santuario Mariano de Schoenstatt Magnificat. El tema de hoy, en continuidad con el Evangelio de San Juan, es las bodas del Cordero. En nuestro programa anterior, que habíamos dedicado a descubrir la presencia de María en el Evangelio de San Juan, nos percatábamos que el discípulo amado quiso subrayar varios aspectos que repasaremos brevemente. Primero, San Juan expresamente no señala a la Santísima Virgen por su nombre propio, sino que expresa y deliberadamente lo omite. Esto para hacer resaltar lo que podíamos definir su gran misión, que recoge en las palabras con las que designa a la Virgen, la Madre de Jesús, o simplemente mi Madre. Segundo lugar, de esta manera San Juan va a establecer, como diría el gran estudioso de la Biblia, Padre Horacio Bojorge, una mística analogía entre la Santísima Virgen y Dios Padre. San Juan viene a conciencia establecer un paralelo y analogía entre la relación de Jesús con el Padre Dios y la relación con su Madre. Jesús en el Evangelio de San Juan se dirige siempre a Dios como mi Padre, o es señalado como Padre de Jesús. Asimismo, creo debemos comprender la insistencia de Juan en referirse a María sola y exclusivamente como su madre o la madre de Jesús. Pero este paralelismo no se limita a establecer una simple coincidencia fortuita. Ella encierra todo un marco teológico rico y profundo. Entre mi Padre, con que Jesús se dirige a Dios, y mi Madre, con que se dirige a la Virgen, San Juan subraya a propósito que la maternidad de María se establece como una relación de generación eterna del Hijo en el seno del Padre, como lo dice expresamente el prólogo de su Evangelio en el capítulo 1, versículo 18. Ella es verdadera Madre de Dios Hijo, la palabra eterna y consustancial del Padre, que se hizo hombre en sus purísimas entrañas por la acción del Espíritu Santo. Jesús, cuando la llama mi madre, evoca no una mera relación materno-filial, casual, circunstancial, fortuita. Jesús evoca algo mucho más profundo, pues Él es aquella palabra que estaba cara al Padre, es decir, eternamente engendrado por el Padre en el abrazo abisal del Espíritu Santo. Jesús es esa misma palabra que en la plenitud de los tiempos, en María su Madre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es la palabra que vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. La palabra que nos comunica la vida y es para nosotros luz. Esto nos estremece, no solo de pensarlo, y no es para menos. Pero de esta manera San Juan quiere a propósito señalar que el vínculo que une a la Santísima Virgen con Jesús la inserta en la entraña viva del amor del Padre. Nos dice el Evangelio de San Juan, tanto amó Dios, es decir, el Padre, al mundo, que nos entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Ella no está ahí de paso o por meros accidentes. Está en el drama mismo del amor de Dios a nosotros,
como activa colaboradora en sus planes. Y es a ella a quien el Padre amó primero para que a su vez ese amor se pudiera manifestar en la carne de su Hijo entregado por amor a nosotros. Así es como Dios es para Jesús el Padre, omnipotente en su vida y en sus labios. Mi Padre, el Padre que me envió. Voy al Padre, mi Padre, vuestro Padre, el Padre que me ama, la casa de mi Padre. Son maneras que encontramos para referirse Jesús a su Padre. Así también, y para señalar una mística analogía, para subrayar una paralela realidad espiritual, San Juan llama a aquella que es como un eco de la divina figura paterna, no solo a través de una maternidad física, sino principalmente a través de una comunión en el mismo Espíritu Santo. Y esa es la madre de Jesús. En la escena de las bodas de Caná, el apóstol Juan no ha desaprovechado la ocasión para subrayar la coincidencia del velado testimonio de Jesús que Jesús da de María ante los hombres, con el testimonio que de Jesús da su Padre. Haced todo cuanto os diga, dice la madre. Escuchadle, dice el Padre, que es lo mismo que decir, obedecedle. Sabemos en efecto, por el testimonio de los evangelios sinópticos, que en los dos momentos decisivos del bautismo y la transfiguración se van a abrir los cielos sobre Jesús y desciende la voz del Padre que proclama: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Por tanto, la cercanía de María a nosotros no obstaculiza ni impide el acceso a Jesús, al contrario, nos dirige a Él, en quien el Padre tiene todas sus complacencias. Antes de la escena de Caná, Jesús no ha nombrado ni una sola vez a su Padre. Lo hará por primera vez en la escena de la purificación del templo, que sigue inmediatamente a la de Caná. Por lo tanto, es a través de su madre como le llega a Jesús ya en Caná, como a través de un eco fidelísimo, la voz de su Padre. No como en los sinópticos, a través de una voz del cielo, ni como más adelante en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, como un trueno, sino que directamente a través de la voz de María. Hasta aquí este segmento y dentro de una pausa volvemos con ustedes. Ave María Purísima, de regreso a este su programa María, Corazón de la Iglesia, desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Con ustedes les habla el Padre Luis Alberto Colón Rivera, de los Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen del Santuario Mariano de Schoenstatt Magnificat. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Nuestro tema de hoy, a partir del Evangelio de San Juan, es las bodas del Cordero. Decíamos en el segmento anterior cómo Caná y el Calvario constituyen una gran inclusión mariana en el Evangelio de San Juan. Encierra toda la vida pública de Jesús como entre un gran paréntesis. Son como un entrecomillado mariano de la misión de Jesús. Abarca como un gran abrazo materno discretísimo, pero a la vez revelador de una plena compenetración y comprensión entre madre e hijo. Toda la vida pública de Jesús, desde su inauguración en Caná hasta su consumación en el Calvario, se realiza bajo la mirada de María. María, la Madre de Jesús, tal como nos lo presenta San Juan, sabe y entiende todo lo que acontece en la obra que Jesús lleva a cabo como voluntad del Padre.
Es para Jesús un interlocutor válido e inteligente, que como iniciado en el misterio de la hora de Jesús, se entiende con él en un lenguaje de veladas alusiones y decidida colaboración. Con Caná comienza la hora de Jesús y en el Calvario asiste a su consumación, porque aquella hora es nada menos que la hora de Jesús, de la cual dijo: ha llegado la hora. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esta hora he llegado, Padre, glorifica tu nombre. La hora de Jesús es aquel momento en que se realiza definitivamente la obra para la cual fue enviado por el Padre a este mundo. Es la hora de su victoria sobre Satanás, sobre el pecado y la muerte. Dice Jesús: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será derribado y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Por ser la hora de la pasión una hora dolorosa, pero victoriosa a la vez, está para San Juan íntimamente unida a la gloria, a la gloriosa victoria de Jesús. Y esa gloria se manifiesta por primera vez en Caná. Es la misma con la que el Padre glorificará a su Hijo en la cruz. Y María es testigo de esa gloria en ambas escenas. Es interesante subrayar cómo en el prólogo de su Evangelio, San Juan va a decirnos justo después del versículo 14, en donde se revela que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, a continuación: y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. María una vez más nos posibilita no cualquier encuentro con Jesús, sino el poder entrar en la hondura del misterio de Cristo. Ella muy bien se podría apropiar, hacer suya aquellas palabras que San Juan en su primera carta dice: y os anunciamos la vida eterna que estaba vuelta al Padre y que se nos manifestó. Pero demos un paso más al frente. En la hora de Jesús, en la escena del Calvario, se cumple en aquella metáfora de la última cena, donde Jesús compara su hora con el alumbramiento de la mujer al dar a luz a su hijo. Me parece que esta imagen no acudió casualmente a la mente de Jesús en aquellas vísperas de su pasión. Creo más bien que es como una explicación adelantada de la escena que meditamos, y que a la luz de esta explicación Juan habría podido comprender la profundidad del gesto y de las últimas palabras de Jesús agonizante a él y a María. Habrían recordado Jesús, Juan, María, el oráculo profético del profeta Jeremías. Dice así el profeta: y entonces oí una voz como de parturienta, gritos de primeriza. Era la voz de la hija de Sión que gimiendo extendía sus manos. ¡Ay, pobre de mí, que mi alma desfallece a mano de asesinos! Al pie de la cruz María, la hija de Sión, gime y siente desfallecer su alma a causa de los asesinos de su Hijo. Y Jesús, que la ve afligida, comparable a una parturienta primeriza en sus dolores. Jesús, que advierte el gemido de su corazón, aludiendo quizás en forma velada a algún oráculo profético como el de Jeremías, la consuela con el mayor consuelo que se puede dar a la que acaba de alumbrar un hijo, mostrándoselo: he ahí a tu hijo. Le dice mostrándole al discípulo, el primogénito eclesial del nuevo pueblo de Dios, que Jesús adquiere con su sangre. Juan se convierte, según la imagen usada por el libro de los Proverbios, en el bienaventurado que ha permanecido en las puertas de la sabiduría en aquella hora de las tinieblas. Bienaventurado el hombre que me escucha y que vela continuamente a las puertas de mi casa
y que esta observación en los umbrales de ella. Juan, el discípulo amado, el primogénito de la iglesia, permanece junto a los dinteles de las puertas de la sabiduría, marcadas con la sangre del Cordero, para ser salvo del paso del ángel exterminador. Jesús se revela en su hora, es también en la hora de su madre. Lejos de distanciarse de ella o renegar su maternidad, la consuela como un buen hijo a su madre, pero también como solo puede consolar el Hijo de Dios, mostrándole la parte que le cabe en su obra, mostrándole en aquella hora de dolores al primer hijo alumbrado por ellos. Vamos a una pausa y continuaremos con nuestro programa de hoy. Ave María Purísima, de regreso a tu programa María Corazón de la Iglesia, desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Con ustedes el Padre Luis Alberto Colón Rivera, de los Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen, del Santuario Mariano de Schoenstatt Magnificat. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Venimos viendo las bodas del Cordero a la luz del Evangelio de San Juan. Con la escena de María al pie de la cruz se cierra el paréntesis mariano que comenzó en Caná, en que Juan incluye toda la vida pública del Señor hasta la consumación sacrificial en la hora de la pasión y glorificación. Dos grandes teólogos contemporáneos, como es nuestro venerado Papa Emérito Benedicto XVI y Hans Urs von Balthasar, ven en la escena de María al pie de la cruz la personificación misma de la Iglesia. Quiere esto decir que nos encontramos aquí con un dato teológico importante, tanto para la eclesiología como para la mariología. Von Balthasar llega a decir, por ejemplo, que existe un rostro mariano de la Iglesia. Y otro gran teólogo afirma, como lo ha afirmado el Papa Francisco, toda la Iglesia es mariana. Dice uno de estos autores teológicos, tomando pie de la meditación de esta escena de María al pie de la cruz, cómo la presenta Juan en su Evangelio, cito: María se nos presenta como la forma, es decir, como el modelo y el tipo de la Iglesia. Ella es el interior de la Iglesia, la forma en la que la Iglesia se perfecciona como esposa para darse al esposo. Y continúa esta bella reflexión diciéndonos: cuanto más se parece la Iglesia a la Virgen, más se hace esposa. Cuanto más se hace esposa, más se asemeja al esposo, más se asemeja a Dios. Porque estas instancias superpuestas entre la Iglesia y Dios no son más que transparencias en las que se refleja el único esplendor de Dios. Maravilloso, ¿no es verdad? Pues pensemos cómo María contribuye a descubrir este lado femenino de la Iglesia, que tantas veces se ve eclipsado por la prepotencia, de la eficacia, del poder, en su aspecto institucional y masculino. María reconduce a la Iglesia hacia el primado de la gracia, de la gratuidad, de la fecundidad del amor creyente. Ella, dirá von Balthasar, hablando de María como tipo y figura de la Iglesia, es el símbolo de la Iglesia en su relación de alianza, en su relación esponsal con Dios. Únicamente la mujer puede dar a la Iglesia ese rostro femenino y mariano. Únicamente la mujer puede simbolizar a la Iglesia esposa. De esta manera, hasta cierto punto, hasta alegórico por supuesto, puede aplicarse el mismo tema a la escena de María y el discípulo amado al pie de la cruz. Una mujer
como es llamada María por el Señor, y un hombre permanecen junto a la cruz de Jesús en la función de representación tipológica. ¿Quién es aquí la figura principal, la que tiene el papel más importante? No es el discípulo, sino la mujer, es decir, María. En cuanto al discípulo que Jesús amaba, la única misión que recibe es la de tener a María por madre. Su primera tarea no es ir a predicar el Evangelio, sino hacerse hijo de María. Para él, como para nosotros, es más importante ser creyente que apóstol. La misión apostólica le será confiada más tarde, después de la resurrección, como la encontraremos a continuación en los capítulos 20 y 21 del Evangelio de Juan. Pero ser hijo de María y de la Iglesia Madre es el primero y más fundamental aspecto de toda su existencia cristiana. Y esto tiene plena validez tanto para el sucesor de Pedro, el Papa, para los obispos y los sacerdotes, como para cualquier creyente. En otras palabras, ser incorporados como hijos al misterio de la Iglesia, nuestra Madre, es más esencial que ejercer un ministerio dentro de la Iglesia. Esto nos lleva a acercarnos, aunque sea de paso, a un tema muy candente hoy al interno y fuera de la Iglesia. ¿Cuál es entonces, de acuerdo con esta interpretación, el lugar de la mujer en la Iglesia? En el plano simbólico, la Iglesia, como María, es la mujer que se encuentra en relación de alianza con Cristo, su esposo. Es ahí donde se sitúa también la dimensión mariana de la Iglesia, pero es solo una dimensión que entra en relación dialéctica con la dimensión petrina de la Iglesia, es decir, con la misión apostólica. Ambas pertenecen a la estructura de la alianza. Son dos caras de una misma realidad, pero el rostro mariano expresa el aspecto más interior y más profundo del misterio de la Iglesia y por tanto de la mujer. De ahí podemos decir que le hacemos un flaco favor a la mujer y por tanto a la Iglesia misma, pensando que asumiendo un rol de poder y dirección en la Iglesia, la mujer está siendo promovida. Todo lo contrario, le estamos despojando de su vitalidad propia, que es ser alma, corazón, cobijamiento mariano, fecundidad. En el fondo le estamos clericalizando, masculinizando y pervirtiendo su original misión, que es mostrar que lo esencial en la Iglesia no es el poder, sino que es la primacía de la Iglesia reside en la gracia y en el amor, en la fuerza de la alianza con Cristo esposo. Desde el punto de vista de San Juan, la significación fundamental del misterio de María se encuentra pues en su función esponsal y materna. Ella es madre de Jesús y madre de los discípulos, pero en su relación con Cristo viene a añadirse otro aspecto, su función de esposa, o como diría el siervo de Dios, el Padre José Kentenich, compañera y colaboradora de Cristo en la obra de la salvación. ¿Cómo María se preguntan algunos, puede ser a la vez madre de Jesús y esposa? Evidentemente, como dice el gran biblista Ignacio de la Poterie, esto no es posible más que en dos planos diferentes, como persona individual. Ella es la madre de Jesús, pero también en virtud del lugar que ella ocupa en la misión de Jesús. María es también su esposa, es decir, su colaboradora en la obra de la salvación. Amados hermanos, qué hermoso es todo este misterio que apenas estamos así empezando a esbozar, pero hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que estos puntos nos lleven a maduras reflexiones y podamos, como Juan, coger a María como madre en nuestras vidas y corazones. Que Dios les bendiga.